Sí, se está grabando. Sí. Es que mi hijo que está en el mismo está viendo igual, en anatomía igual que ustedes, en otra universidad, me dice, el profesor nos ha dado una clase de media hora de embriología. Y yo digo, ¿y eso es todo? Y dice, eso es todo. Menos mal le tiene a usted. De 2 horas cada uno. Pregúntame en qué gusta. Profe, ¿en qué U está su hijo? Internacional. Y yo digo, o es muy crack el profesor, o ustedes son la leche de estudiosos, ¿no? ¿Y por qué no le metió aquí? Bueno, es que él dio el examen allá y como profesor nos descuentan un 30% de la matrícula, y es bastante, un 30%. Pero aquí también. ¿Usted también trabaja en Aquí también. internacional? Sí, ¿En Pero aquí serio? también es claro. en la San Francisco. A ver, vamos a empezar aquí. Siento. Vamos a empezar. Entonces, nosotros ya vimos lo anterior, hemos ido viendo cómo va evolucionando toda la formación del sistema nervioso central. Y aquí tenemos, en la 18-26, tenemos la formación de la hipófisis durante la semana 11 a 26 de desarrollo. Así como el sistema nervioso central es importante, el sistema endocrinológico es importante. Si yo les preguntase a ustedes, ¿qué es más importante? ¿El corazón o el cerebro? Los dos. Pero si tú dices actualmente, no actualmente, en el 76 se pudo trasplantar un corazón. Ustedes todavía no nacían. Ustedes estaban en la nebulosa, en la entelequia celestial. Y ya hubo un trasplante de corazón. Pasará, como dice la canción, pasarán más de 1000 años para que haya un trasplante de cerebro. Pero también que haya un trasplante del sistema endocrinológico. Entonces, si no hay sistema endocrino, aquí fíjense que ustedes van a ver después en embriología, van a estudiar la embriología del sistema endocrinológico, pero aquí estamos viendo a la directora de orquesta que se forma en el sistema nervioso. Creo que este año se va a dar un trasplante de cabeza. No, claro. Sí, Creo que es en Italia. Cuando ustedes ven toda la complejidad del tronco encefálico, nosotros hemos hecho así un repaso del tronco encefálico. Cuando ven toda la complejidad del tronco encefálico, tienen que ustedes pensar eso ahí, ¿no? Sería interesante. Entonces, la directora, el director de orquesta del sistema endocrinológico viene del sistema nervioso central. Es donde se empieza a formar lo que se llama la bolsa de Racket. La bolsa de Racket, que no es otra cosa más. Habíamos visto allá la placa del techo, y esa placa del techo se va invaginando así y va a formar la bolsa de Racket. La bolsa de Racket es una invaginación, el infundíbulo, y la bolsa de Racket es una invaginación dentro de una estructura ósea que es mesenquimatosa, que es la silla turca. ¿Ya? ¿Qué es la silla turca? Entre la semana 11 y la semana 26, y entonces sigue habiendo quién tiene que ir estimulando todo eso ahí, la notocorda, ¿no? Que hemos visto que la notocorda hace que en el mesodermo se formen los somitas, que van a formar huesos, y en el ectodermo la placa, la cresta y el tubo neural. Entonces vamos a tener dos hipófisis. Arriba está en la figura C, está el quiesma óptico, un infundíbulo, y las dos estructuras aparte de la parte tuberal, las dos estructuras que van a formar la hipófisis anterior y la hipófisis posterior, o neurohipófisis. ¿Por qué está de ese color? Porque esa es la hipófisis que procede directamente del sistema nervioso, la neurohipófisis. Esa neurohipófisis no va a producir ninguna hormona, sino que es centro de acopio, centro de almacenamiento de oxitocina y vasopresina, que se forman
que se forma en el hipotálamo, por lo tanto no forma ninguna hormona. En cambio, el lóbulo anterior sí va a formar las hormonas, las que son vitales en orden: la ACTH, la hormona adrenocorticotropa, la TSH, que son las más importantes para poder sobrevivir. Después tenemos las hormonas de crecimiento, las hormonas para la reproducción, ¿verdad? Las hormonas para la reproducción, y las que están atrás, que son la oxitocina y la vasopresina. Pero es muy importante que podamos identificar eso. En orden de importancia, un paciente que está chocado, yo tengo que darle primero corticoides y después tengo que darle levotirosina. Pero va en ese orden. Profe, Sí, la imagen que está en la C, es esa imaginación que está ahí, es la que está ya en la imaginada. es la misma, ¿sí? Gracias. ¿Ya? Entonces, ese va a ser un tema que nos va a llevar también un tiempo para estudiar. La pared anterior de la bolsa va a formar justamente la adenohipófisis, y la pared posterior va a formar la parte intermedia. Cuando tenemos la bolsa de Racker, la pared anterior forma la adenohipófisis y la pared posterior forma la parte intermedia. La parte nerviosa es propiamente el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, la persistencia de la bolsa de Racker origina un tumor denominado craniofaringioma. La persistencia de la bolsa de Racker origina un tumor que se llama craniofaringioma. La persistencia de la notocorda, un cordoma. La persistencia de la estría terminal, un teratoma sacrococcígeo. ¿Ya? La persistencia de la bolsa de Racker origina un tumor que se llama craniofaringioma. Y la parte nerviosa está formada por las células de la neuroglia, pero eso es sistema nervioso. Al fin y al cabo es sistema nervioso central. Y estamos aquí, un corte. ¿Qué tipo de corte sería ese de la figura A? Si esta es la estructura, ¿qué tipo de corte? Es un corte coronal, es un corte como una diadema, porque aquí está acá está la cara. Es un corte como una diadema coronal oblicuo, entre un coronal y un axial, pero fundamentalmente coronal oblicuo. Es como que te pongas una diadema y se incline así, se incline la diadema y el corte vaya así. Entonces está cortando ¿qué estructuras? Las estructuras del prosencéfalo como vesícula primaria, del telencéfalo como vesícula secundaria, también va el mismo diencéfalo, se está abriendo ahí, se está cortando, y yo voy a observar esas estructuras que ven ustedes ahí. La corteza del neopalio, que es simplemente del telencéfalo, los hemisferios cerebrales, las cavidades de los ventrículos laterales y los plexos coroideos. Abajo, en el diencéfalo tenemos una estructura que es muy grande y muy importante, que es el tálamo. ¿Por qué es una estructura tan grande el tálamo? Porque es una estructura que va a captar todos los estímulos sensitivos, ¿verdad? Va a captar todos los estímulos sensitivos que permiten que uno se vaya desarrollando como ser humano, como los bigotes del gato. Si nosotros cortamos los bigotes de un gato, al gato lo dejamos prácticamente sin función, no podría cazar, porque el gato, esto que yo acabo de hacer, el gato lo percibe. Nosotros podríamos percibir esto, ¿verdad? La pisada, pero esto que está aquí, esto lo percibe el gato. Entonces, el tálamo es una estructura muy grande en el embrión, porque va afectando todo para irse formando como embrión. Entonces, aquí se ve un tálamo muy grande, el núcleo caudado, y ustedes van a ver aquí lo que se llama neopalio, que es la parte más alta del hemisferio cerebral, del telencéfalo, y una estructura más abajo que se llama palio, que es de donde va a surgir las estructuras que van a formar ese abanico y que van a formar la cápsula interna. Si yo les recuerdo, en las clases anteriores tenemos aquí un surco que va de arriba abajo y de atrás hacia adelante, es el surco de Rolando, y tiene por delante una estructura,
acuerdan que les dije la circunvolución prerolándica? Es la motora. Y la circunvolución posrolándica es la sensitiva. Entonces, de ahí es como un moño que voy formando, ¿no? Una trenza. Se forma la corona radiata, el centro semioval, la cápsula interna, el pie del pedúnculo y abajo la decusación para bajar por la médula hasta las aspas anteriores de la médula. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la cápsula interna, el tálamo, el núcleo caudado, el núcleo lentiforme. Por lo tanto, yo estoy viendo que el núcleo caudado es más interno, si esto se pone así, y el núcleo lentiforme es más externo, y el tálamo es la parte más interna. Y más abajo tenemos el hipotálamo con el tercer ventrículo. Entonces, yo puedo hacer una talamotomía en un paciente que tiene un dolor, un tumor, una talamotomía, y el paciente puede permanecer vivo. Pero si yo hago una hipotalamotomía, el paciente se muere. El paciente se muere. ¿Sí? Entonces, la más grande es el tálamo, abajo el hipotálamo, en los ventrículos laterales, ventrículos laterales, tercer ventrículo, núcleo caudado, núcleo lentiforme, separados por la cápsula interna. Separados por la cápsula interna. ¿Ya? Y aquí ya empezamos. Aquí ya empezamos a ver esto. Ya fíjense, ya estamos hablando a los 7 meses y a los 9 meses. A los 7 meses y a los 9 meses. O sea, ya empezamos a formar una estructura que me recuerda al cerebro del delfín y al cerebro del oso polar blanco. Tiene una estructura muy semejante a la estructura del delfín. Entonces aquí yo empiezo a ver lo que les estaba comentando. Ya se empieza el telencéfalo se empieza a estructurar, a formar en varios lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tenemos? 6 lóbulos, ¿verdad? 6 lóbulos. Frontal, parietal, temporal, occipital, el lóbulo límbico que está en la línea media, y cuando yo abro los labios de la cisura de Silvio, esta es la cisura de Silvio, o la cisura lateral, y este es el surco central o surco de Rolando. Cuando yo separo los labios de la cisura de Silvio, me encuentro con el lóbulo insular, el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Eso no lo podemos olvidar. Tenemos 6 lóbulos, 2 hemisferios cerebrales, 2 lóbulos o hemisferios cerebelosos y el tronco encefálico. Entonces, frontal, parietal, temporal, occipital, insular y lóbulo límbico. Entonces, el lóbulo límbico es un lóbulo poco conocido. Yo tuve la percepción de que existía el lóbulo límbico recién de R2 de neurología, cuando llegó a la emergencia un paciente con un tumor de la ínsula, con un tumor del lóbulo límbico, un profesional, señor de tal vez de mi edad, y la mujer lo trae porque el paciente tuvo una amnesia episódica. Entonces, interrogando a la señora dice que estaba dudando del marido porque había cambiado de conducta. Tenía una hipersexualidad, cosa que a esa edad ya no le correspondía al señor. La señora decía que me exige unas 3 veces en el día. Entonces, la señora estaba con llagas, desollada, y el señor tenía una hipersexualidad, agresividad, impulsividad, y con 2 chicas de 19 y 20 años que estaban en la universidad, y de repente un día les invitó a comer fuera, y en el restaurante el señor dijo que se levantaba y iba al baño,
pero pasaron 10 minutos, 15 minutos, una hora y media y nunca salió. Entonces, las personas de los camareros del restaurante no lo encontraron al señor, y el señor a las 2 horas le llama a la mujer y le dice que estaba en una gasolinera. La señora no se creía nada, no se creía, claro, no sé por si yo de mujer yo no me creería nada, ¿no? O sea, no se creía nada que estaba en una gasolinera, que lo vayan a ver, y efectivamente lo fueron a ver y él no recordaba nada de nada. Y entonces fue al hospital y le hicimos una tomografía simple y se veía algo borroso ahí en el lóbulo límbico, que ya lo vamos a ver, y en el contraste se encendió una papa ahí. Y ahí de R2 de neurología recién tuve percepción consciente como estudiante y como médico, percepción consciente de que existía el lóbulo límbico. Estaba con hiperfagia, o sea, tenía exceso de apetito, hipersexualidad, desorden, agresividad, la maltrataba a la mujer y al mismo tiempo le exigía actividad sexual 3 veces al día y tenía un tumor en el lóbulo límbico. Entonces, ese es diríamos que ese es el sexto lóbulo, que es el lóbulo del instinto de supervivencia, instinto de reproducción. Entonces, ya al 9º mes ya tenemos la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. Si dónde es Rolando y dónde es Silvio, me acuerdo del alfabeto, RS, ¿verdad? Rolando y Silvio. Entonces, la circunvolución precentral, la que está aquí, la circunvolución precentral es motora y la circunvolución postcentral es sensitiva. Circunvolución precentral motora, circunvolución postcentral sensitiva. Polo frontal, que me relaciona con el entorno, todo aquello que está por delante del Rolando, todo lo que está por delante del Rolando es lóbulo frontal. Todo lo que está por debajo del Silvio es temporal. Y esa cuña entre Rolando y Silvio hasta acá, eso es parietal. Y lo que queda es occipital. Repito, todo lo que está para adelante es de frontal. Todo lo que está por debajo del Silvio es temporal. Y esa cuña entre Rolando y el Silvio, eso es parietal, y lo que queda, eso es occipital. Entonces vamos a ver. No es tan sencillo como lo que estamos viendo aquí, no es tan sencillo. Estamos viendo que el lóbulo frontal tiene muchas circunvoluciones, pero como estamos viendo en neurología, vamos a aprovechar todo lo que está aquí, todo vamos a aprovechar, porque cuando ya lleguemos a la anatomía, ya eso vamos a hacer repaso. Entonces, el lóbulo frontal tiene varias circunvoluciones. Y aquí, todo lo que está aquí arriba es la circunvolución, la F1 o frontal superior. F1 o frontal superior. La que está aquí abajo, esto es F2 o frontal media. Y la que está más abajo es F3 o circunvolución frontal inferior. Circunvolución frontal inferior. Y me dice, ¿de qué me interesa a mí saber eso? Me interesa mucho porque en la F1, en la circunvolución frontal superior, yo tengo aquí, en la circunvolución frontal superior, yo tengo un área que se llama área motora primaria suplementaria. Esta es la motora primaria, la que está aquí. Esta es motora primaria. Y esta es área motora primaria suplementaria o área suplementaria motora, que es lo mismo. ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve el área motora suplementaria? Fíjense, cuando miren un momento mi posición, si yo duermo y me inclino así, este brazo lo muevo aquí y esta pierna automáticamente se flexiona, ¿verdad? Cuando tú estás durmiendo. Y este brazo normalmente se baja y esta pierna normalmente se estira y tú duermes en esta posición. Cuando caminas, haces este movimiento y este otro movimiento para atrás. Entonces es una coordinación involuntaria. Cuando, por ejemplo, si uno se peina o si uno se cepilla los dientes, todos son movimientos coordinados. O sea, cojo la pasta de dientes, cojo el cepillo, o al revés, la pasta de dientes y el cepillo. Son movimientos de coordinación donde entra en juego no solamente el cerebelo, sino también el área
motora suplementaria. El área motora suplementaria. Entonces, el área motora suplementaria es para movimientos involuntarios. El área motora, si tú estás utilizando las dos manos, en una mano coges la pasta y en otra mano coges el cepillo, son voluntarios. Tú estás coordinando los movimientos de ambos lados del cuerpo, pero son voluntarios. Solo están automatizados. Si tú haces, aquí alguien practica artes marciales, tú. Si tú haces sombra, tú haces esto, ¿no? Y esto te defiende, sobre todo la barbilla, para que no te vaya a mandar a dormir, ¿ya? Entonces, son movimientos de coordinación, todos somos, entonces tú, no es que sea involuntario, estás coordinando los movimientos. Si uno va a patear, uno se inclina, un balón, ¿verdad? Uno se inclina, por ejemplo, si tú eres diestro, tú te inclinas un poquito hacia la izquierda y haces este movimiento para coger velocidad y potencia. Entonces, eso todo es coordinación, eso es área motora suplementaria. En F1, aquí ya vamos a ver cómo está distribuida el cuerpo en el área motora primaria. En F2 yo tengo una estructura que es importante. Perdón un segundo. Bien. Sí, por supuesto que lo entiendo. Ya está aquí, quito. Podemos vernos mañana por la tarde. O el viernes. Sí, cualquiera de los En F2 o circunvolución frontal media, tenemos una estructura que es muy importante y que me voy a detener para hacerles gráfico porque deben contestar la pregunta, sobre todo en el examen final. En el lunes se las voy a tomar de cajón, pero en el final requete que de cajón. Entonces me da pena que, aunque se lo explique aquí, todo el mundo tiene que decir no entiendo. Por tercera vez, no entiendo, pero tiene que aprenderlo, porque me da pena que un 40% solamente contesta la pregunta que yo les voy a hacer. En F2, ¿quién tiene un marcador? En F2 está hablando. Vamos a hablar de F2, en la circunvolución frontal media. Estén atentos, ¿no? Gracias. Estén atentos aquí. De momento no copien, solo miren a la pizarra. F1, F2, F3, ¿verdad? Ya hemos hablado de F1, que es el área motora suplementaria. Vamos a ver en F2. ¿Qué sucede? Estamos hablando de F2, donde tengo una zona que es la coordinación de los movimientos oculares en F2. Coordinación de los movimientos oculares. ¿Qué sucede si yo tengo dos ebrios, dos borrachos que están así, espalda contra espalda? ¿Qué sucede? Si tienen el mismo peso o tienen la misma alcoholemia, se mantienen así. Pero si uno pesa mucho más, ¿para dónde se va? Para acá. Por lo tanto, si yo tengo dos escobas, se mantienen así. Si una escoba es de hierro, se va así. Por lo tanto, esta es una cuestión de fuerza vectorial. Esto es una cuestión de fuerza vectorial. Estén atentos. Esta es mi cabeza. Por lo tanto, aquí va la nariz, aquí van las orejas. ¿Ya? Aquí van las orejas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ojo, en una lesión estructural de la F2, de la circunvolución frontal media,
en una lesión, vamos a ver en el lado derecho, en una lesión estructural de F2, esa fuerza vectorial de la coordinación de los ojos, hace que ese vector sea más pequeñito. Estoy hablando de una lesión de F2 derecho. Por lo tanto, ¿a dónde va la mirada? Hacia la derecha. Porque cae. En otras palabras, en una lesión estructural de F2, el paciente mira hacia la lesión. En una lesión estructural de F2, el paciente mira a la lesión. Y está hemipléjico no mueve el lado contralateral, por obvias razones, porque aquí yo tengo el Rolando, donde tengo el área motora, corona radiata, centro semival, cápsula interna, pie del pedúnculo, se decusa al otro lado, se decusa aquí, ¿verdad? A la médula, que va a dar la motricidad del lado izquierdo. ¿Sí? Desde cero patatero. Una lesión estructural en F2, una lesión estructural, me va a dar que ese paciente está observando su lesión, mira hacia el lado de la lesión. ¿Pero por qué motivo? En el momento de las preguntas, ustedes razonen. ¿Por qué motivo? Porque los F2, las circunvoluciones frontales medias de la coordinación de los movimientos oculares, son fuerzas vectoriales. Por lo tanto, deben tener la misma fuerza. Por ejemplo, 5 miliamperios, por decir un ejemplo. 5 miliamperios aquí y 5 miliamperios acá, de fuerza vectorial. Si yo destruyo esas neuronas, ya no tengo 5, tendré 2, tendré 3. Por lo tanto, ese vector se debilita y mis ojos van a ver a la zona de la lesión, los ojos. Pero la hemiplegia es contralateral a la lesión, por obvias razones, porque se ha decusado la vía piramidal. ¿Se entiende? Se ha decusado la vía piramidal. Una lesión aquí, estructural, mis ojos se desvían aquí y yo estoy hemipléjico acá. Dios no lo permite, hemipléjico acá. Entonces yo estoy así. ¿Ya? ¿Está claro? En una lesión estructural. Muy claro debe estar. 2. En una lesión irritativa, por ejemplo, aquí en el caso, en el ejemplo de A, este es el primer ejemplo, voy a ponerlo aquí, esto es A, y aquí les pongo A, por ejemplo, un infarto me daña las neuronas y me da una lesión estructural. B, en una lesión destructiva, por ejemplo, un infarto. B, en una lesión irritativa, por ejemplo, un foco de epilepsia, un foco epileptogénico, que ustedes ya deben saber. Por ejemplo, ya les dije, cuando no migra suficiente y hace una lisencefalia, o cuando migra en exceso hace una polimicrogilia. Entonces, B, en una lesión irritativa, en un foco de epilepsia, ese vector Es más grande. puede que tenga 20, 40 miliamperios, para que ustedes lo entiendan como ejemplo. Por lo tanto, ¿a dónde se dirigirán los ojos? Izquierda. Los ojos se dirigen hacia la izquierda. A la izquierda. Da igual que yo diga, los ojos se desvían al lado sano
o da igual que yo diga, los ojos se alejan de la lesión. Las preguntas son así y tienen que pensarlo. Es cuestión no de memorizarlo, es cuestión de que ustedes tengan el sentido común. En una lesión destructiva, es una lesión que está un foco que está débil, una circunvolución frontal media débil, o un F2 que está débil, ¿verdad? Por lo tanto, va a predominar la fuerza vectorial del lado sano. En una lesión destructiva, el paciente mira a su lesión y se aleja la mirada de la hemiplegia, de la debilidad del cuerpo. ¿Qué más puede ser una lesión irritativa? Una lesión irritativa puede ser un quiste de un cisticerco, de un parásito, sobre todo cuando el parásito se empieza a alojar. Cuando ustedes vieron en la primera clase de embriología, en el momento que hay la anidación en el endometrio, les dije que el huevo fecundado hiere el endometrio para que se implante, ¿verdad? Entonces aquí, cuando un parásito está en la corteza, lo irrita. Entonces puede ser una displasia, puede ser una polimicrofilia, puede ser una licencefalia, puede ser un parásito. Por lo tanto, en una lesión irritativa, el paciente mira a su lado hemipléjico, a su lado que está convulsionando. Atentos un momentito aquí. Si aquí hay el foco de epilepsia, el vector es mucho mayor y los ojos miran hacia acá y están mirando al lado que está convulsionando. ¿Ya? Y por eso también tienen a acostarse de ese lado y aguantar la agua. Sí, así es, por eso mismo. Digamos, en el caso de esta lesión irritativa, digamos, en la parte derecha del vector va a aumentar, entonces se va a voltear hacia la izquierda. Exactamente, Sí. los ojos se dirían hacia Sí, la los izquierda. ojos se van a desviar hacia la izquierda. Pero por la misma razón, porque aquí es el área que controla el otro lado, entonces ese lado está convulsionando. Es la misma. Creo que daría Hemipléjico después de la crisis, porque se llama parálisis de TOT. Después de que ese cuerpo convulsiona, se queda sin azúcar esas células, se quedan sin energía. Entonces ocurre un fenómeno que se llama parálisis de TOT. Voy a repetir como que lo voy a decir por primera vez. Vamos a empezar de cero. En F1 yo tengo el área motora suplementaria que me permite la coordinación de los movimientos de los dos cuerpos. Por ejemplo, yo les dije que cuando estamos aprendiendo a gatear funciona el núcleo rojo, pero si a esta edad yo los pongo a gatear a ustedes, funciona el área motora suplementaria para coordinar esto. De hecho, los niños que tienen dificultad para caminar, como vimos ya ayer, o sea, todo se va mezclando. Un niño que tiene una disrafia, esa niñita que tiene los pelitos aquí, que tiene dificultad para caminar, lo mejor es hacerle la neurorehabilitación en arena seca, para que los pies se hundan en la arena y ella tenga la percepción de los granos de arena que circulan, que se discurren entre los dedos de los pies. Eso es muy importante. Por lo tanto, el día de mañana que ustedes tengan hijos, tienen que enseñarles a gatear, tienen que jugar en la arena. Entonces, aunque se coma en la arena, entonces aquí es importante de que ustedes conozcan que el F2, que es el área, la circunvolución frontal media, tenemos el centro de la coordinación de los movimientos oculares. En una lesión destructiva derecha, los vectores derechos se pierden y el vector izquierdo mira hacia la derecha. Por lo tanto, se aleja de la hemiplegia. Se aleja de la hemiplegia y mira la lesión. Son un juego de palabras, pero usted tiene que coger la esencia. En una lesión irritativa derecha, el vector es mucho mayor y los ojos se alejan del foco irritativo y están mirando el lado que está convulsionando, porque es la vía que ha decusado. ¿Ya? Eso es una lesión irritativa. ¿Y en una lesión estructural es lo mismo o es diferente? Una lesión estructural puede ser destructiva o irritativa, ¿eh? Ah, Porque una lesión estructural es un infarto. Se infartó ese tejido. Pero una lesión estructural puede ser un quiste de un parásito o una displasia. Es
una lesión estructural. Una lesión, tal vez me confundí el primero, pero estructural, estas dos son estructurales. Estas dos son estructurales. Es una estructura destructiva y es una estructura irritativa. ¿Ya? Vamos a seguir. F3, la circunvolución frontal inferior. ¿Qué tiene? Después vamos a ir viendo la anatomía de cada circunvolución, porque son anatomías preciosas. Pero F3, ¿qué conserva? Y sobre todo en el hemisferio dominante, que en el 92% de los individuos es el izquierdo. ¿Cuántos diestros hay aquí? Levanten la mano. La gran mayoría de diestros. ¿Y zurdos? ¿Cuántos zurdos? No hay zurdos. Entonces fíjense, aquí el 100% de la población en esta aula es diestra. Entonces el hemisferio dominante será el zurdo. Y aquí tenemos un hemisferio zurdo en F3D. Eso es otra historia. Los ambidiestros, una cosa es ser ambidiestro, que yo puedo escribir con la derecha o con la izquierda al mismo tiempo, no. En algún momento sí, en otro momento sí. Pero en cambio, mi esposa me dice, oye, viene a consulta a un niño con un cociente intelectual de 200 y pico. Y yo, qué barbaridad. ¿Y tú qué haces? Entonces le da 2 tizas y, por ejemplo, le dicta, mi casa es bonita y está cerca de un río. Y empieza así, mi casa, y aquí está, y está cerca, escribe por su cociente intelectual, entonces escribe como que separa los dos hemisferios y escribe a la vez así. Entonces, eso, la mayoría de nosotros no somos así. Entonces, es un problema, porque son chicos que no tienen dónde estudiar y, por ejemplo, mi esposa tiene que mandar documentos al Ministerio de Educación y un chico en segundo de colegio aprobó la facultad, de Quito, aprobó la facultad, el acceso a la Facultad de Medicina en una universidad europea. Pero tienen problemas porque, por ejemplo, esos niños se aburren si están con sus compañeros de su misma edad. Se aburren, pero se aburren. Y además que son muy complejos para el manejo en los padres, porque lo cuestionan todo. Y para la profesora es un martirio, es un dolor de cabeza, porque la profesora dice, a ver, tantos ejercicios para la casa. Y antes de que acabe de decir para la casa ya le están entregando, son muy complejos. ¿Cómo se dan cuenta que el niño tiene coeficiente? Los papás. Bueno, a ver, el día que tú seas papá tú te vas a dar cuenta que si tu hijo es inteligente o es como el papá. Entonces, eso es muy, perdón la broma, pero un niño inteligente es un niño que, por ejemplo, tú le das armar un rompecabezas y te arma el rompecabezas. Nosotros hemos tenido ingresado un niño con un tumor cerebral, pero un niño con un cociente intelectual de 180 y tenía una colección de todos los tipos de cubos Rubik para armar y desarmar. Y mientras pasábamos visita, hace como un mes, nosotros pasábamos visita y le desarmábamos. Y la familia le había conseguido, no solamente los que son cubos, le había conseguido unas que son tipo pirámides, que aquí yo no las había visto, unas que son tipo pirámides, unas que son tipo rectángulos, y mientras pasábamos visita, ya está. Pero era una cosa, pero pero esos son casos anecdóticos. Entonces, volviendo a F3, los pacientes que son diestros, que tienen el hemisferio dominante zurdo, ahí reside el área de la evocación del lenguaje. Para los diestros. Para los diestros. Donde el hemisferio dominante, por ejemplo, en los zurdos, en los diestros, todos tenemos el hemisferio dominante zurdo, en los diestros todos. Y en los zurdos, 3/4 partes tienen el hemisferio dominante en el izquierdo.
y apenas un cuarto en el derecho. Es decir, que en la raza humana, en la especie humana, perdón, casi todo el hemisferio dominante es izquierdo. Y en F3 está el área de Broca, el área de la evocación del lenguaje. Lo que yo estoy haciendo ahora, estoy evocando un lenguaje. El área de la evocación del lenguaje. No, en todo. En F3, prácticamente en todo. Ahora pasamos rápidamente al temporal. En el temporal, fíjense cuánto tiempo nos demoramos en una diapositiva. Por eso que me sorprende cuando mi hijo me dice, oye, nos han dado media hora de bibliología. Y yo tengo que explicarte ya. Me extravié, se dice, porque una mujer perdida tiene otra connotación. O no lo seguí, a ver. Ya sí. O sea, en la parte izquierda nosotros van a tener 2 tercios y en la derecha solo 1 tercio. En el 100% de los diestros, el hemisferio Pero eso dominante es de es zurdo. izquierda. En el 100% de los diestros, el hemisferio dominante es zurdo. En el 75% de los zurdos, el hemisferio dominante también es el izquierdo. Es lo que quiero decir. Pero, ¿en cuántas partes? Ya te estoy diciendo, en el 100%, Ah, en el sí, sí, 100% sí, sí. de los diestros, el hemisferio dominante es zurdo. Y en el 75% de los diestros, el hemisferio dominante también es zurdo. Ahora vamos al temporal. En el temporal también tiene, así como F1, F2, F3, en el temporal también tenemos T1, T2 y T3. Circunvolución temporal superior, temporal medio y temporal inferior. La T1, o circunvolución temporal superior, tiene el área auditiva primaria. Es el área auditiva primaria. Y con eso yo escucho. El área auditiva primaria. Justo donde acaba Silvio, aquí, justo donde acaba Silvio, aquí, en esta circunvolución, y justo donde acaba el surco temporal superior, quiero que estén atentos a lo que estoy explicando. Si yo tengo 3 circunvoluciones frontales, yo tengo en general 2 surcos, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. El surco frontal superior y el surco frontal inferior. De aquí a acá es F1 del frontal superior y frontal inferior. Aquí tenemos F2 y acá abajo F3. En el temporal yo tengo T1, T2 y T3, o circunvolución temporal superior, medio y inferior, y tenemos 2 surcos, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. ¿Ya? Detrás de la cola del silvio, es decir, aquí, detrás de la cola del silvio, es decir, aquí, yo tengo una circunvolución que se llama circunvolución supramarginal. Supramarginal. Aquí, donde ven el ratón, circunvolución supramarginal, es decir, al final del silvio. Y al final del surco temporal superior, aquí, ven aquí, tengo la circunvolución o girus, que es lo mismo, circunvolución o girus, angular. ¿Puede repetir otra vez, por favor? Van a tener que tener un palo ustedes, ¿no? No, aquí mismo. Aquí. ¿Ven el ratón ahora? Sí. Aquí es supramarginal y aquí es angular. Supramarginal al final del silvio y angular al final del surco temporal superior aquí. Eso es el área de la comprensión de lo que yo escucho. Es la comprensión del lenguaje. Y el T1 es la audición, área auditiva. Pero el giro supramarginal y el giro angular, yo comprendo lo que escucho. ¿Verdad? Eso es más maduro. Eso es más maduro. Por ejemplo, el T1, para que se lo aprendan de forma jocosa,
El T1 sería el adolescente, ¿ya? Y el supramarginal y el angular sería una persona adulta. O el T1 sería la chica de 14 años y el supramarginal y el angular sería ya la mamá de 35 años. O sea, en el T1 solamente es el área auditiva, pero supramarginal y angular es la comprensión del lenguaje. Si ustedes se van en este momento a Afganistán, todos nos vamos a Afganistán, ¿verdad que escuchamos, no? Escucharíamos el afgani o el chino o el coreano, escucharíamos con el área auditiva primaria. Pero el giro supramarginal y giro angular dirían, no comprendo lo que estoy escuchando. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿Cómo se llamaban las divisiones entre las circunvoluciones? surcos. O sea, las circunvoluciones angulares al final del surco, Al final del ciclo es el supramarginal. Marginal. Y al final del surco temporal superior tenemos el angular. Creo que usted dijo donde acaba el simple, pero también iba a decir justo donde acaba el simple y donde acaba. No, encontramos la superficie. mira, aquí donde acaba el silvio, que es el más gris, es el supramarginal. Y donde acaba el surco temporal superior es el angular. Al final del cine se imagina, supramarginal. Que esa área, digo, Y las dos áreas que se acaban de hacer la herramienta serían de 2 y de 3, o eso es todo. muy bien, es donde iba a llegar ya. Eso es parietal. Eso es el supramarginal y el angular es parietal. ¿Sí? Es parietal. y el T2 y el T3 son angulares. ¿Perdón? Ajá. De T2 y De de los T3. de temporal son solo temporal. Ahora vamos entonces con el temporal medio y Ese el sería T2. temporal inferior a El temporal medio sería T2. Sí. el temporal medio es T2 y el temporal inferior es T3. ¿Qué estructuras tenemos en el T2 y T3? Internamente tenemos las radiaciones ópticas, radiaciones de gratiolete, se escribe, radiaciones ópticas, radiaciones de gratiolete, asa de Meyer, que es lo mismo, asa de Meyer, o fibras genículo-calcarinas. Voy a ponérselas así, porque estamos acabando ya la parte de embriología para que no se olviden. ¿A qué le llegaron? A ver, globos oculares, ¿verdad? Aquí yo tengo nervios ópticos, ¿verdad? Aquí tengo el quiasma y las cintillas ópticas. Nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica. Aquí vamos a encontrar el tálamo, esta cintilla óptica va a acabar aquí. Cuerpos geniculados laterales. Cuerpos geniculados laterales que están detrás del tálamo, pero ya lo vamos a ver. Cuando llega aquí, esto hace esto. Entonces, yo tengo el quiasma, aquí debajo del quiasma está la glándula hipófisis, abajo está la bolsa de Racket, debajo del quiasma.
cintilla óptica, llego a la parte posterior del tálamo, a la parte posterior del tálamo, que se llaman unas estructuras que se llaman cuerpos geniculados laterales, la parte posterior del tálamo. Y de aquí se vuelven hacia adelante, hacia afuera y hacia atrás y llegan al occipital. Llegan al occipital. Y se llaman 1. Radiaciones ópticas de Gratiolet. 2. Esa es el occipital. Sí, tempora occipital. Por eso me pregunta, le estoy conociendo a lo que es T2 y T3, ¿no? Por aquí, por T2 y T3, viajan estas estructuras, estas fibras, que como empiezan en el cuerpo genicular y acaban en el occipital, en la cisura calcarina, área visual primaria. Voy a repetir, el T1 es área auditiva primaria. Y hay que entender qué es audición y qué es comprensión. Ya les dije, si nos vamos todos en masa, nos vamos a Pekín, nuestro T1 va a identificar que hay sonido, pero el supramarginal y el angular van a decir ¿what? ¿Ya? Entonces, en T2 y en T3 circulan estas fibras. En T2 y T3 circulan estas fibras. Tema de examen. Nervio óptico, quiasma, cintilla, llega al cuerpo geniculado lateral. Y del cuerpo geniculado lateral se van hacia atrás hasta el área visual primaria que se llama cisura calcarina. Al área visual primaria que se llama cisura calcarina. Por lo tanto, esas fibras se llaman fibras geniculocalcarinas, porque van del cuerpo geniculado a la cisura calcarina. Las que están ahí, ¿verdad? Las que están aquí. Y aquí vamos a poner la cisura calcarina. Por lo tanto, se llaman fibras o fascículos genículo-calcarinas, asa de Meyer o radiaciones ópticas de Gratiolete. Tiene 3 nombres. Tienen 3 nombres. Geniculocalcarina. Asa de Meyer o radiaciones ópticas de Gratiolete. O asa de Meyer. Asa de Meyer con doble L o con Y. Meyer. Y radiaciones ópticas de Gratiolete. Gratiolete con doble T. Y aquí está el lóbulo, y aquí esto es el lóbulo temporal. Aquí está el lóbulo temporal. Esto es el lóbulo temporal. O sea, desde la mitad. Este es el lóbulo temporal. Ya lo iremos viendo más y vamos avanzando. O sea, desde la mitad de la cintilla óptica hacia... No pienses que es la mitad, solamente pienses que el asa de Meyer está en T2 y T3. Ya iremos sacando ya la punta del lápiz. Atrás. Entonces el asa de Meyer está en el lóbulo temporal. T2 y T3, así es que del cuerpo genicular lateral, se va hacia adelante, se mete en T2 y T3 y se va hacia atrás hasta el occipital. ¿Ah? Es lo mismo, geniculocalcarina, asa de Meyer o radiaciones ópticas de Gratiolete. Y aquí vamos a tener la prominencia nasal media que va a formar el bulbo olfatorio, del nervio olfatorio, que eso no lo voy a... Eso lo dejamos para otorrinolaringología. ¿Sí? Muy buena pregunta, me ha encantado. Me ha encantado. Tú imagínate en este
los ojos y coge una pepa de aguacate. Tiene un polo anterior y un polo posterior. En el polo posterior del tálamo, en el polo posterior, yo tengo el cuerpo geniculado lateral, que ven ustedes aquí, que es de la vía visual. Y al ladito hay un cuerpo geniculado medial, que es de la vía auditiva. Debajito de ese polo posterior del tálamo, debajito de eso, ahí yo tengo la lámina cuadrigémina. Por lo tanto, el cuerpo geniculado lateral se va a conectar con el folículo superior. Y el cuerpo geniculado medial se va a conectar con el folículo inferior. Y antes de que me digan, repítalo por favor. Si yo tengo esto, que es el tálamo, esto es anterior y esto es posterior. Esta parte que está aquí del tálamo, esta parte, el polo posterior del tálamo, se llama pulvinar. El polo posterior del tálamo se llama pulvinar. El polo posterior del tálamo se llama pulvinar. Y en el pulvinar, miren, ustedes han escogido medicina. En el polo posterior del tálamo se llama pulvinar. Y aquí tiene dos hijitos, que se llaman núcleos metatalámicos. Núcleos metatalámicos. En el polo posterior del tálamo tenemos dos núcleos que se llaman núcleos metatalámicos. Son dos hijitos, dos verruguitas. Una es el cuerpo geniculado lateral, es decir, que ¿dónde sería la porción lateral? Si esta es la porción medial. Aquí está lo que vimos, la adhesión intertalámica, que están pegados las dos cabezas, los dos tálamos, adhesión intertalámica. Y aquí yo voy a tener una bolita y aquí tengo otra bolita. Esto es el cuerpo geniculado lateral y esto es el cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado lateral, zona de relevo de la vía óptica. Y el cuerpo geniculado medial, zona de relevo de la vía auditiva. El cuerpo geniculado lateral va al folículo superior y el cuerpo geniculado medial al folículo inferior. Por lo tanto, si yo le digo a usted, enumere dos zonas de relevo de la vía visual, diremos cuerpo geniculado lateral y folículo superior. Enumere dos zonas de relevo de la vía auditiva, cuerpo geniculado medial y folículo inferior. Así de sencillo. ¿Cómo se llama el conjunto de los cuerpos geniculados? Núcleos metatalámicos. ¿En qué estructura descansan los núcleos metatalámicos? En el pulvinar del tálamo, que es el polo posterior del tálamo. Yo creo que ya nadie debe decir, a ver, una pregunta, porque está claro, si tienen que hacerla, la hacen, porque para eso yo estoy aquí. Tálamo, en la parte posterior pulvinar, que aloja los núcleos metatalámicos, que son cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial. El cuerpo geniculado lateral se comunica con el folículo superior y el cuerpo geniculado medial se comunica con el folículo inferior. Los primeros, es decir, los cuerpos geniculados lateral
y el folículo superior son vías de relevo de la vía óptica, y el cuerpo geniculado medial con el folículo Auditivo. inferior son vías de relevo de la vía auditiva. Ah, ahora sí voy a entender yo una cosa. Ahora yo voy a entender una cosa. Que aquí, ahora voy a entender una cosa. El cuerpo geniculado medial Se conecta con el obligadamente debe tener vías que se conectan con T1, Ajá. sí o sí. Sí. Tienen que tener Sí, vías sí, que sí. se conectan con T1, porque ahí yo tengo T1, la circunvolución temporal superior Auditiva o primaria. área auditiva primaria. Sí o sí, Gabriela. ¿Sí? Ya. Entonces, Maite. Bueno. Así me voy aprendiendo que tú eres puse. ¿Ya? Todo, a medida que ustedes van en clase, a mí me da pena que pierdan clase. En el curso anterior, una persona, para decir el milagro y no el santo, una persona perdió 2 semanas de clase. Y llegó a las 2 semanas de clase. Y estaba como Papá Noel en el mes de mayo. Así. Y no puede ser porque nosotros damos, si ustedes se dan cuenta que cada clase es Matador. una barbaridad de información, ¿no? Una barbaridad de información. Y además, si te das cuenta, repito hasta 3 veces la misma idea, ¿no? Para que rompamos el celofán y que a ustedes se le quede la información. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, sobre el tema del nervio olfatorio, no voy a incidir mucho. Eso lo dejaremos para cuando lo vean ustedes en otorrino. No me voy a detener mucho en el nervio olfatorio. No es que no sea importante. Yo tengo que la semana que viene tengo que cortar 2 nervios olfatorios por un paciente que tiene un cráneo faringioma y que está perdiendo la visión. Porque como está en la bolsa de Racket, está desplazando hacia arriba el quiasma óptico y uno dice, si me toca a mí, ¿me quedo ciego o me quedo sin olfato? Me quedo sin olfato, ¿no? Me quedo sin olfato. Y entonces aquí hacemos, este es un corte sagital, obviamente, ¿no? Este es un corte sagital y vamos a ver aquí, tenemos ese bulbo olfatorio que ya se está cada vez condensando más. Tenemos toda la vesícula secundaria que es el telencéfalo, miren, toda la vesícula secundaria que es el telencéfalo, y miren ese cuerpo calloso, donde empieza a irse formando y cómo va mirando toda la expansión del futuro cuerpo calloso. La comisura anterior, que preguntaré muchísimo de la comisura anterior, porque el cuerpo calloso y la comisura anterior conectan los 2 hemisferios. Les voy a adelantar. Aquí están los hemisferios. ¿Ven los hemisferios? Y aquí hay unos fascículos nerviosos que conectan ambos hemisferios, que se llama cuerpo calloso. Más desarrollado en las mujeres que en los hombres, cuerpo calloso. Y abajo, comisura anterior, también es un fascículo que conecta abajo del cuerpo calloso, como lo ves ahí. Cuerpo calloso y comisura anterior. La comisura, el cuerpo calloso es como los mohicanos, como todo ese pelo que va aquí en medio, ¿no? Solo que en los mohicanos está así, y en cambio en el cuerpo calloso es así. Es así. Va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y más abajo del cuerpo calloso tenemos una estructura finita que también conecta los hemisferios, que se llama comisura blanca anterior. Y tiene, atentos, lóbulos frontales, y aquí está la comisura anterior. Tiene unos brazos que van a los lóbulos frontales. Y tiene unos brazos que van a los lóbulos temporales. Eso es la comisura blanca anterior, extremadamente importante para el cirugía. Abajo tenemos el quiasma,
vamos más para atrás, cuerpos mamilares, vamos más para atrás, los pies pedunculares, más para atrás la protuberancia y más para atrás el bulbo. ¿Sí? Detrás del cuerpo calloso y debajo del cuerpo calloso, donde están los plexos corrideos, tenemos dos comisuras, la comisura avenular y abajo la comisura posterior. Entre las dos está la glándula pineal. Comisura avenular y más abajo comisura posterior. Y entre las dos tenemos la glándula pineal. Y debajo de la comisura posterior tenemos los folículos. Y debajo de los folículos el cerebelo. Vamos a irnos un momentito al Sobota para que fijemos este concepto. A ver si vamos, por ejemplo, a la 280, tal vez por ahí. No se borró alguno. No, hay vamos a ver. Aquí. ¿Estamos todos atentos aquí? Sí, se quedó dormido. Vamos a ir de la mano. Vamos a ir de la mano viendo esto. Y aquí yo tengo la lámina terminal que les expliqué. La lámina terminal, detrás de la lámina terminal, la comisura anterior. Y todo esto es el pico, rodilla, cuerpo y esplenio del cuerpo calloso. A ver, pico. Lámina terminal que viene desde el quiasma, Sí. la quiasma, lámina terminal, atrás la comisura anterior, el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio del cuerpo calloso. Vamos a ver si no nos sale alguna cosa obscena. ¿Dónde vimos eso? Dice comisura regular y comisura posterior. Vamos a ver aquí. Sí. Entre ellos estaba la tenía debajo de la comisura posterior estaban los colículos, debajo de los colículos. No sé. Miren, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Cuerpo calloso. Ahora vamos a ver cómo se mueve el cuerpo calloso. ¿Lo ven? Tal vez no lo vean lo suficientemente ahí. Entonces vamos a coger esa imagen. Aquí le voy a, solo por ahora nada más, voy a añadir una diapositiva. Voy a añadir una diapositiva y me voy aquí al GIF y le doy botón derecho y pongo guardar imagen como. No me deja guardar aquí. Guardar imagen como en descarga cuerpo calloso GIF y le doy a guardar. Y me voy a cierro, me voy al PowerPoint y me voy a insertar. Y en insertar no tengo. ¿Imágenes de línea? No, vamos a ver aquí. Solo ponga copiar y pegar Solo y ponga se le copiar copia y el GIF. pegar. No. Sí, Sí. así va, y después solo le pone reproducir y ya le va. Vamos a ver. Cuerpo Ah, que calloso. nunca podrá Insertar indica. y vamos a ver. Por lo tanto, ustedes ven ahí, ven el pico del cuerpo calloso, el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio. ¿Por qué se los pongo? Para que ustedes identifiquen que el esplenio es una parte mucho más ancha. Sí. ¿Ya? El esplenio es una parte mucho más ancha. Pico, rodilla. Personalmente yo le aconsejo a mi hijo que lo que estudie del sistema nervioso lo estudie primero en GIF y después lea, porque por ejemplo, si yo ya lo leo en GIF, yo ya sé que está por encima del tálamo, yo ya sé que está formando el techo de los ventrículos laterales, yo sé que está muchas cosas.
Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Entonces aquí yo tengo el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio del cuerpo calloso. Y en la diapositiva del alma tengo lo mismo. Aquí tengo una comisura que se llama comisura avenular, la glándula pineal y la comisura posterior y la lámina cuadrigémina de los folículos y el cerebelo. Vamos a verlo, si eso es verdad, tanta belleza. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí veo lo mismo. Aquí tenemos el esplenio del cuerpo calloso, una vena que es vital, la vena de Galeno. Aquí está la comisura avenular, la glándula pineal y la comisura posterior. Y la lámina cuadrigémina. Es por eso que no puede aislarse, no puede divorciarse la embriología del sistema nervioso, de anatomía. Porque si yo solamente les explico a ustedes esto hoy día, difícilmente lo van a captar. Difícilmente lo van a captar. Dime. La comisura avenular y la comisura posterior también ayudan a que se peguen los lóbulos. Sí, claro. Todas las comisuras anteriores, el cuerpo calloso, la avenular y la comisura posterior. Y a mí me interesa que ustedes identifiquen dónde empieza la comisura avenular. Justo al lado de los plexos coroides. Justo al lado de los plexos coroides, la comisura avenular. La glándula pineal, comisura posterior. Y todo esto que se cuenta, si ven la imagen aquí, si ven la imagen, todo lo que son los folículos es un cacho, un trozo de estructura. Y después se hace pequeñísimo. Y atrás el cerebelo. Entonces, Donde los comienzos del folículo. aquí está comisura avenular, la glándula pineal y la comisura posterior. Aquí está la comisura posterior y la lámina cuadrigémina y el cerebelo. Y si nosotros lo volvemos hacia el sobota, aquí yo tengo justo donde están los plexos coroides, aquí está la comisura avenular, la glándula pineal y la comisura posterior. Y la lámina cuadrigémina, folículo superior, folículo inferior de la lámina cuadrigémina. Velo medular superior del cerebelo, velo medular inferior del cerebelo, una telita. Repito, infundíbulo, quiama óptico, lámina terminal, comisura anterior, pico, rodilla, cuerpo y esplenio del cuerpo calloso, la vena de Galeno, la comisura avenular, la glándula pineal, la comisura posterior, la lámina cuadrigémina, folículo superior, folículo inferior, velo medular superior, velo medular inferior. Repito, más lentamente. Sí. Venga, vamos a repetir. Vamos a repetir. Miren, bulbo, mesencéfalo, cisterna interpeduncular, cuerpo mamilar, infundíbulo, glándula hipófisis, quiama óptico con su nervio, lámina terminal que se rompe y abre el tercer ventrículo, comisura anterior, pico, rodilla, cuerpo, esplenio del cuerpo calloso, vena de Galeno, plexo coroideo, comisura avenular, glándula pineal, comisura posterior, lámina cuadrigémina, velo medular superior, velo medular inferior del cerebelo, y aquí hay un espacio que se llama ovex o OVEX, ovex. ¿Y el velo del cerebelo solo cubre la parte anterior o también cubre todo el cerebelo? Es todo, solo que estamos en un corte sagital. Es
Esa es la placa del techo que la sacamos en el otro estudio. La placa del techo, aquí vemos el velo medular superior y el cerebelo y el velo medular inferior han sido formados por la placa del techo. ¿Ya? Por última vez, ya no escriban, solo miren la pizarra. La cara anterior del bulbo, la cara anterior de la protuberancia, la cisterna interpeduncular con sus pedúnculos cerebrales, esto que está aquí, cuerpo maxilar, infundíbulo, glándula hipófisis, llama con su nervio óptico, lámina terminal, comisura anterior, pico, rodilla, cuerpo inclina, cuerpo calloso, vena de Galeno, comisura avenular, glándula pineal, comisura posterior, lámina cuadrigémina con su colículo superior y colículo inferior, velo medular superior, velo medular inferior, óvex. Es el El espacio. martes tengo que operar a un paciente con un radiofalcioma y el jueves un paciente con un tumor del cuarto ventrículo. Entonces eso es por el óvex. Vamos a entrar. ¿Sí? ¿Qué? El óvex es ese espacio que está ahí, por donde sale el líquido cefalorraquídeo, más abajo de la altura del morro, de Mayenne, aquí hay un espacio, el óvex, y este es el conducto central o conducto ependimal. Vamos a ver si... No sé si es una de estas, no estoy seguro si es una de estas, podría revisarles. Todos abajo de los colículos de la... Ya cuando el velo empecemos medular anatomía, superior. cada clase vamos viendo un trozo de una cirugía. A ver, perdón. Y tengo que traérselo, porque eso es una procesa que no se la he acabado de cumplir. Usted se grabó, profe. Usted se grabó. Pero es que en el quirófano con el microscopio grabamos la cirugía, podemos grabar todo. Normalmente, ¿cuánto dura nada? Miren, eso es una lobectomía temporal. Es una lobectomía temporal en un paciente que tiene un tumor que es un ganglioglioma, que usted ya sabe, yo tengo que explicarse lo que es un tumor que deriva de los neuroblastos y es altamente epileptogénico, entonces da pena que yo tengo que llevarme ahí T2 y T3 y el paciente está en esta posición, está así, está acostado así y yo tengo que hacer una lobectomía temporal. Hay un vaso sanguíneo que lo estoy coagulando y en la mano izquierda tengo una succión que es mecánica y en la mano derecha tengo ese aparato gordo que está ahí. A ver, esto que está aquí es la espátula, eso es un metal, eso es una espátula que estoy desplazando el lóbulo temporal, pero lo que está aquí es un aspirador ultrasónico que ven que echa un chorrito de agua, echa un chorro de agua a muchísima presión y entonces permite cortar el parénquima cerebral y con eso coagulo. Eso es una pinza bipolar y lo que ven aquí, esto es el cerebro, pero esto que está aquí son algodones, ¿no? Somos peluconcitos y operamos entre algodones porque yo no puedo poner las pinzas directamente sobre el cerebro. Entonces esto es una pinza, es un coagulador bipolar, con eso voy coagulando los vasos sanguíneos, pero con el aspirador ultrasónico es lo que utiliza la gente en la calle para limpiar las paredes, que echa presión. Entonces, así a presión abrimos el parénquima cerebral. No se puede cortar con un bisturí el cerebro. Entonces, eso es el lóbulo temporal. Y miren los vasos, ¿sí ven los vasitos? Ven los vasos que están aquí. Y eso que está ahí abajo, eso que está abajo es la fosa craneal media, pero eso ya le iremos viendo. ¿Eso blanco? Eso blanco es sustancia blanca. Pero bueno, ya iremos viendo más adelante. Ahora cómo sale.
ustedes vayan comprendiendo, van a decir, yo les voy a decir, a ver, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Entonces, vamos a ver aquí. Ya tenemos aquí el cuerpo calloso. La parte de la expresión genética, eso no lo vamos a ver. Eso lo vamos a dejar para biología molecular, esto que está aquí también. ¿Cómo son los marcadores bioquímicos que hacen que las células migren y lleguen a su lugar de destino? Ustedes solamente con la clase de ayer han visto cómo la placa alar se divide en tantas estructuras, ¿no? Un niño con una holoprosencefalia que no tiene estructura de línea media, esto no lo vamos a... Esto ya lo vimos nosotros, ¿no? Cuando no se cierra del todo el neuroporo anterior, me puede formar lo que se llama un meningocele, que es lo mismo que abajo en la médula. Si solamente tiene la dura madre y líquido cerebroraquídeo, se llama meningocele. Si tiene la dura madre y tiene las raíces, es mielomeningocele, pero aquí sería, como tiene, aparte del meningocele, tiene tejido cerebral, es meningoencefalocele. ¿Verdad? Abajo, si solo tiene meninges, es meningocele. Arriba, si solo tiene meninges, meningocele. Abajo, si tiene meninges y tejido nervioso, es mielomeningocele, porque viene de la médula. Y arriba, si tiene meninges y tejido nervioso, es meningoencefalocele. Abajo, claro, voy a repetir nuevamente. En los dos lados, si solo tiene la dura madre con el líquido cerebroraquídeo, se llama meningocele. Tanto arriba como abajo, meningocele. Abajo, si tiene tejido nervioso, o sea, raíces, es mielomeningocele. Y arriba, si tiene tejido nervioso, es meningoencefalocele. Abajo, si tiene un lipoma, lipomielоmeningocele. Y arriba, si tiene una cavidad ventricular, meningohidroencefalocele. ¿Ya? Qué compleja es la vida, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Si ustedes ven en A, la fotografía de A, ¿a quién la recuerda? Recuerda a una de las figuras de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Star Wars. Es entonces, yo le presento esta imagen a uno de los compañeros de ustedes y dice, ¿y el paciente vivió? Sí, es un paciente que es un producto no viable, ¿no? Ya está afuera, es un feto con un meningoencefalocele occipital. O sea, tiene casi toda la masa encefálica afuera, es un paciente no viable, ¿no? Es un paciente no viable. El grado del déficit neurológico depende de cuánto el tejido neural sea anómalo o se pierde. ¿Y eso qué es? Una anencefalia, pero eso es una cranio-raquisquisis. Es una... No me van a decir que no se acuerdan lo que es una raquisquisis, porque aquí tenemos una raquisquisis. Aquí en la D y en la E es una raquisquisis. En la D y en el E es raquisquisis, donde no se cerró el canal. Y queda expuesto a flor de piel el tejido neural en el 18-15. Y esto es una cranio-raquisquisis, es un paciente que tiene la placa neural tanto arriba como hacia todo el neuroporo anterior y el neuroporo posterior prácticamente están abiertos. O sea, es un paciente que no es viable y puede prevenirse si la madre consume ácido fólico 400 microgramos diarios antes del embarazo y durante la gestación. Como yo estoy viendo aquí, salvo unas dos caritas de mujeres, la gran mayoría se casará. Hay unas dos que veo que pueden ir al convento, que es muy loable y lo felicito.
pero la gran mayoría de ustedes serán madres de familia, entonces cuando llegue la hora, porque ahora toca estudiar y graduarse, porque la vida es dura y hay que saberse defender acompañado o no acompañado, por tanto se necesita un título y una especialidad. Entonces, si es acompañado mejor, pero si no es acompañado, las mujeres tienen que ser autónomas, ¿verdad? Me vengo a referir. Entonces, imagínense que ustedes ya están perfilándose para casarse, ya están pensando en serio, ya van a hablar de la casa, del vestido de boda, de cuando piden la... Bueno, primero pedir la mano y después el vestido de boda, ¿verdad? Pero ya, cuando ya estén con el tema de pedir la mano, ya hay que empezar a tomar ácido fólico. Ya hay que empezar a tomar ácido fólico. Antes del embarazo, antes del embarazo y durante la gestación. Pero ahora casi no hay. Solamente por necesidad. Bueno, aquí vamos a tener un niño con una hidrocefalia grave. Un niño con una hidrocefalia grave. Si ustedes ven, es una piel con una telita de cebolla. Es más, tiene unas úlceras de decúbito en la piel. Tiene arañas vasculares, redistribución. Y tiene esa mirada que se llama signo del sol poniente, porque hay tanta presión en el ventrículo que tira los ojos hacia abajo. Entonces, eso es una pena y eso es una desgracia. Y eso lo vemos en el hospital, porque estoy segura que ustedes tanto varones como mujeres que estén entrando un hijo, tendrían que hacerse controles de embarazo, pero hay mujeres que saben que están embarazadas en el momento que vienen con un dolor abdominal. Gente que viene así del Napo, de Utena, de 4 o 5 horas para llegar al pueblo, caminan, después se suben en una lancha, en un burro, lo que sea, entonces no saben ni lo que es una regla. Y eso lo van a vivir ustedes, con el dolor del alma lo van a vivir cuando sean internos, cuando estén haciendo la rural. Esta es una microcefalia, que ahora, por ejemplo, una causa muy frecuente de microcefalia es la infección del virus del Zika. Entonces, porque es un virus neurotropo. Como es un virus neurotropo, es un virus que afecta, ¿dónde afectaría? Justo en el momento en que van a migrar las células nerviosas del epéndimo y no llegan a desarrollar todas las vesículas secundarias del telencéfalo. Entonces ustedes ya van comprendiendo, yo ya soy estudiante de la PUSE y estoy en tal nivel y yo ya entiendo por qué un paciente que tiene microcefalia. Es un virus neurotropo que bloquea la migración de las neuronas y no se forma toda la vesícula secundaria. Así voy a hacer las preguntas. Por lo tanto, un consejo entre ustedes, sábado y domingo, se llaman, no para salir a otra cosa, sino para decir, mira, esta pregunta le he hecho, ¿qué te parece? Y entre ustedes háganse preguntas, porque si no el examen les va a costar muela. Porque todo lo que hemos visto lo vamos a aplicar, es de aplicación. Aquí se están formando los ganglios simpáticos. Ya sabemos que son las células de la cresta neural que van a migrar desde el tubo neural para constituir los ganglios de la raíz dorsal, los ganglios simpáticos y la médula suprarrenal. Ahora, en esa diapositiva 1841, yo comprendo muy bien que una cosa son los ganglios de la raíz dorsal, que son somáticos, y otra cosa son los ganglios de la cadena simpática. Es otra historia. Y ya lo iremos viendo poco a poco. Vamos a ver aquí. ¿Cuántas diapositivas nos faltan para acabar el capítulo? Nos faltan 3, 4, 5. Aquí. Hoy acabamos embriología, entonces. Tenemos todavía 1 hora. Media hora. Aquí me sale 1 hora. Yo estoy calculando, estoy grabando la clase y me sale 1 hora de clase. Entonces vamos a ver aquí. Aquí
Este diagrama, en la figura 1842, ya me está hablando de esto que está aquí, me está hablando de esto. Miren, solamente de los ganglios simpáticos, porque en el estudio de la biología que hemos hecho en estos días, hemos visto cómo se forma el ganglio de la raíz dorsal. Ahora nos vamos a sentar aquí en los ganglios de la cadena simpática y vamos a ver qué estructuras. Aquí hay un diagrama del componente simpático del sistema nervioso autónomo y ya sabemos de dónde va. Fíjense, el mismo libro de Langman, en unas partes dice que va de T2 a T3 y hasta L1, L2 o L2, L3, y en el mismo libro dice que puede ir del segmento T1. Por lo tanto, aquellos conceptos que no son iguales, por ejemplo, entre el Langman y el Sobota, o entre el mismo Langman, eso yo jamás preguntaré, porque sería absurdo que yo pregunte eso. Pero en realidad los segmentos que van de T1 o T2 hasta L2 o L3, en el asta intermedia, vamos a tener las estructuras que van a formar la cadena simpática y son neuronas preganglionares. Son neuronas preganglionares. En cambio, las que están en el asta posterior son neuronas postganglionares, porque la neurona ganglionar es la que está en el ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad? ¿Sí se entiende eso? Sí. Y las neuronas que están en el asta intermedia es por eso que se llaman neuronas preganglionares. ¿Dónde están? Están en el asta. En el asta intermedio. En el asta intermedia. Y esas neuronas que están en el asta intermedia van a formar los famosos ramos comunicantes blancos y ramos comunicantes grises. Ramos comunicantes blancos y ramos comunicantes grises. Aquí dice lo siguiente: los ramos comunicantes grises van hacia las ramas primarias ventrales de los nervios raquídeos para distribuirse en las paredes corporales, vasomotoras, sudomotoras, pilomovimientos. Los ramos comunicantes blancos van hacia la médula y los ramos comunicantes grises van a unirse a los nervios. ¿Sí? Y esa diapositiva me gusta porque es muy clara. Tiene un efecto vasomotor, sudomotor, pilomotor, o vasomovimiento, sudomovimiento, pilomovimiento. ¿Sí? Voy a repetir. Esa cadena simpática ganglionar obviamente tiene que salir fuera de él, tiene que salir. Y para salir de la médula hasta la cadena simpática está unida por esos ramos comunicantes blancos. Y de esos nervios simpáticos hacia la periferia son ramos comunicantes grises que se van a unir con todos los nervios periféricos, los nervios raquídeos. Otra vez. En la raíz, en el asta lateral, en el asta intermedia, tenemos las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático, de T2 a L2, para hacerlo ya como mnemotécnico. Y de ahí hacia los ganglios simpáticos, la carretera se llama ramos comunicantes blancos. Y de los ganglios simpáticos para afuera, ramos comunicantes grises, que se van a unir con los nervios raquídeos. Por lo tanto, esos nervios raquídeos tienen una vía somática, eferente y aferente, motora y sensitiva, y también tienen una inervación autonómica, vegetativa o simpática, que es lo mismo. ¿Ya? Debe quedar claro. Las neuronas preganglionares del asta intermedia o del asta
sucede si se bloquea el efecto simpático? Si se bloquea el efecto simpático, no hay el efecto vasomotor. Por lo tanto, esta contracción del vaso, en el momento que se relaja, ya no es vasomotor, hace así, la tensión arterial cae, ¿verdad? La tensión arterial cae y yo me desmayo, porque no tengo un efecto vasomotor. Mi hijo tenía 3 años, íbamos en el metro y dice: señora, se le ha caído en los calcetines. Una abuelita, la abuelita dice: no llevo calcetines. Eso es un efecto que pierde la vasomotricidad, era la piel que... ¿En serio? Ah. Cuando vayamos viendo ojos y cada una de las estructuras, nos vamos a sentar en esto. Entonces, esto es importante. Diagrama del componente simpático del sistema nervioso autonómico. Aquí está. Este tiene origen cráneo-sacro. Cráneo-sacro del componente parasimpático. Acabamos de hablar hace nada del componente simpático que va de T2 a L2. De T2 a L2. Y ahora vamos a ver del parasimpático porque es cráneo-sacro. Cráneo, ya vimos los pares craneales que son parasimpáticos. El índice del tercero, el salival superior del 7, el salival inferior del 9 y el dorsal del vago. ¿Ya? Esos son parasimpáticos, por eso tienen origen cráneo-sacro. Sus cuerpos celulares preganglionares provienen del tronco encefálico. En el tronco encefálico, las células preganglionares en el tronco encefálico y en los segmentos sacros S2 a S4. En los segmentos sacros S2 a S4. ¿Ya? Es fácil recordar porque los que van en el cráneo también son 4. Entonces, son 4, 3, 7, 9, 10, de momento, para que hagamos mnemotecnia, y los segmentos sacros S2 a S4. Las fibras preganglionares del tronco encefálico cruzan los nervios 3, 7, 9 y 10 para luego formar sinapsis en las neuronas postganglionares del ganglio ciliar 3, del ganglio pterigopalatino 7 y del ganglio óptico 9, y del 10 en todos los ganglios entéricos. Esto es importante que lo manejen, ¿eh? El 3 es el ciliar, el pterigopalatino el 7, el óptico es el 9 y los ganglios en la pared intestinal entéricos son del 10. Esto es de memorizar. Y las postganglionares al nervio vago normalmente se localizan en el órgano inervado. Ahora, las fibras preganglionares que proceden del segmento sacro abandonan las ramas justamente ahí en ese segmento S2 a S4. Inervan el tubo digestivo desde los 2 tercios distales del colon transverso hasta el recto. Y esto es pura memoria, pero ya sabes, porque ya lo vimos ayer. 3, 7, 9, 10. Vamos a ver aquí. Estas 3 son las 4, 5. No, ya está. Aquí. O sea, todas eran simpáticas. El anterior. Dice cómo proyectar lo que me están mandando. No
Sí, lo mando. Mándela a Diego y abrimos un WhatsApp web. En la copia. Sí, yo mando también les Con lo mío. Dale, dale, dale. Quiero ver. Ahora No, Ahora proyecto. más. 3 años. No proyecte en no puede. No va a proyectar su WhatsApp, pues. Es mentira. Es el profe. Digo, abre tu WhatsApp. ¿Ya digo? Sí, lo ponen. Ya que Eso salió. sí que es una fractura. ¿Y se va a operar ahorita? Ahora voy a ver porque está la otra, mi hermana está así y Profe, ¿cuánto se demora por cada operación aproximadamente? en esta cirugía 2 horas, en la que sería ahora sería 2 horas, pero lo máximo que he llegado es 10 horas 45 y la abuela acaba hecho un pedazo. ¿Y cómo aguanta parado? Mira, ¿Usted pone música cuando opera? no me gusta. Risa, ¿no? Soy muy formal yo. Detesto que, o sea, no me gustan las bromas de doble sentido, yo prefiero, sí. Intento operar como que fuese mi hijo, como si fuese mi esposa, como si fuese mi padre. Entonces, majaderías no tolero. Es que hay algunas especialidades, es una especialidad que yo cuando era estudiante en el internado está tonteando el cirujano con la enfermera, está hablando tonterías, poniendo música y eso yo no lo puedo hacer. Porque yo le digo, a ver, estoy operando a tu hija o a tu mujer o a tu madre, entonces a mí me gustaría que se haga así. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Doy la orden? No, de aquí. Ah, ya vimos. Ya la pasamos. Entonces, seguimos en la parasimpática y ven ustedes, tercer par, ganglio ciliar, séptimo par, ganglio teilopalatino, noveno par, ganglio óptico y la glándula submandibular, que recuerdan que yo dije, mnemotécnicamente todo lo que está acá arriba es secretor de las glándulas y abajo también del noveno par. Entonces aquí, a través del décimo par van a inervar a todo el resto de estructuras, que lo iremos viendo cuando vayamos viendo cada uno de estos pares craneales. Y a nivel de S2, S3 y S4, a nivel de S2, S3 y S4, miren todo lo que va a inervar. Va a inervar lo que se dice aquí, ¿no? Tubo digestivo desde los 2 tercios distales del colon transverso hasta el recto. 2 tercios distales del colon transverso, dime. ¿Puedo hacer una pregunta para mi clase? Y Lo que pasa es que usted nos dio que el saliva superior lo que va a inervar es la glándula parótida, pero en cambio si va a isobotar, es lo contrario, el salivar superior son las glándulas salivales pequeñas y que el salivar inferior es la glándula parótida. Entonces quería saber si... sí tienes razón, pero yo se los dije mnemotécnicamente, pero ya lo vamos a ver cuando entremos con cada uno de los pares craneales, ya lo vamos a ver con detalle, pues tienes razón. O sea, es la contraria, entonces... Sí, pero ya lo vamos a ver cuando entremos. Yo les voy a dar la mnemotecnia es de cómo van a identificar qué zonas del cráneo y de la cara van a estar inervados con cada par craneal, mnemotécnicamente. Entonces, aquí en la parasimpático S2, S3 y S4, que le has pasado a tu compañero en las imágenes. Es una apertura muy grande. Sí. Sí, sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias. A ver. El tercio distal del colon transverso y del recto. Miren todo lo que está inervando. Vejiga, pene, clítoris. Todo eso es inervación, y no solamente en mis riñones, es una inervación de la vía parasimpática. ¿Sí?
Y con esto vamos a acabar, finalizamos el capítulo del alma. ¿Qué otras estructuras va a formar las células de la cresta neural? La glándula suprarrenal. ¿Sí? Entonces, la glándula suprarrenal, si la glándula suprarrenal empieza a haber una hiperproliferación de eso, va a formar un tumor que se llama, y ese feocromocitoma queda hipertensión arterial. ¿Y cómo se diagnostica? Sobre todo son mujeres jóvenes con crisis hipertensivas, y uno, para determinar eso, en la sangre hace una determinación de una sustancia que se llama ácido vanilmandélico. Y si tiene elevado ácido vanilmandélico, eso es un feocromocitoma hasta que se denote lo contrario. Entonces, actualmente no hace falta operar eso. Actualmente con radiofrecuencia uno puede eliminar eso. ¿Sí? Hemos terminado todas estas, ustedes tienen las diapositivas, tienen todas las diapositivas de este capítulo, que me vuelvo a sorprender cuando me dice mi hijo que en media hora le han dado el sistema nervioso. Y nosotros vamos a centrarnos ya a partir del día lunes. Yo mañana no podré venir. A partir del día lunes el lunes tomamos examen, y el martes, miércoles y jueves anatomía pura y dura, pero el examen es duro, ¿no? El examen de lunes es duro, para que se hagan la idea de cómo normalmente son los exámenes de neuroanatomía, de fisiología. Un consejo que yo les voy a dar, o sea, no es mi finalidad, ni mucho menos, porque he sido alumno y soy padre de familia. Una finalidad de que ustedes tengan un examen duro es para que se acostumbren a hacer exámenes duros. Pero lo que les aconsejo es de que ustedes, miren, eso es una corticectomía pequeñita de un tumor, y tenemos que irlo vaciando. Ahí se mete una pinza y ahí se saca el tumor. Es un tumor baboso. Y ven cómo late, ¿no? Y hay que intentar cubrir todo el tejido cerebral que está sano, hay que intentar cubrirlo para no dañarlo. Pero ese es un tumor, y entonces eso es una biopsia a cielo abierto. Ven cómo late el cerebro, ¿no? Y ven que este vaso sanguíneo ya está coagulado. Aquí hay un vaso, si ven, este vaso ya está coagulado y queda un vestigio del vaso. Y este es un vaso mucho más gordo, igual que el que está acá. Entonces hay que intentar entrar por una zona que sea lo menos bajo. Ahí se ve el tumor. Lo menos vascularizada posible para tomar una biopsia, y bajarla corriendo a patología, y que patología me diga esto es esto o es esto, entonces para sacar o no sacar todo el óvulo. Si me dice que es de grado 1, solo ahí está el tumor. ¿Sí lo ven? Ese es el tumor. Baja corriendo, dile que en 15 minutos me dé el resultado. Entonces dice que es un astrocitoma de bajo grado, solamente aspiramos eso y cerramos y nos vamos. Si dice que es un glioblastoma multiforme, si se dan cuenta que ahora ustedes ya empiezan a ir entendiendo el concepto. El glioblastoma multiforme, ya saben ustedes que es un tumor de estirpe glial, ¿verdad? Astrocitoma fibrilar, protoplasmático. Entonces, todo lo que usted nos ha dado del asma, nos basamos de mucho más de lo que usted nos dice, lo que dice el libro. De lo que está en el libro, de lo que está en las diapositivas y de lo que yo les he explicado. Entonces, el consejo que yo les voy a dar, miren, yo les voy a dar un consejo. ¿Cuántos son ustedes? 18. Cada uno haga 3 preguntas.
cada uno haga 3 preguntas y hacen ustedes un banco de preguntas. Intenten hacer preguntas bien pensadas, bien elaboradas y se las pasan a todos. Ese es el consejo que se los va a dar. Y ustedes mismos responden ese 18×3, ese cuestionario de preguntas. Y eso les va a ayudar. No es que yo les vaya a tomar de ahí, pero eso les va a servir a ustedes porque yo he aprendido la clase y la he captado de una manera. Pero habemos 18 yo. Y 18 yo vamos a hacer 3 preguntas por 18. Y entonces les va a ayudar a que ustedes, porque si uno elabora preguntas y las ponen ustedes en un Google Drive o se las comunican, dice, oye, esta pregunta yo no la sé. Y entonces les obliga a estudiar más. ¿Sí me entienden, no? Sí. Les aconsejo que lo hagan eso porque eso es imposible. La profe lo hizo como si fuéramos sus hijos, así como ustedes. Es que lo hago como si fueran mis hijos.